Alright, evening everyone. So, here we go again. Just having a bit of a natter, like I'm doing a selfie video, you know? Today I'm coming to you live from a hotel in Atami Onsen, down in Shizuoka Prefecture. It's a bit of a time filler really, so I hope you'll just listen to what I've got to say. Right, so today I've got a bit of an embarrassing story. See, I've always been rubbish with money, ever since uni days to be honest. Bit shameful this, but I've always been skint, always borrowing money, and doing all sorts to pay it back. You name it, I've probably done it. Selling my body, working loads of part-time jobs, anything to make ends meet. It's a bit of a dodgy story, but you know when you start borrowing money from anywhere you can? You go from official sources to, well, personal ones. And I actually had a bit of a downward spiral like you see in those teledramas or books. This is a bit awkward really. When I first moved to Tokyo, I was strapped for cash, and I ended up borrowing money from this bloke I saw now and then. Couldn't pay him back, things got messy, and I ended up, well, paying him back with my body if you catch my drift. I suppose I ought to talk about it. It's really cringy. Looking back, I think, what was I thinking? Back then, I was into all sorts, you know? Really curious. But I suppose, looking back, I was also, well, sexually excited. It was all tied up together, wasn't it? And a bit embarrassing that my choices were getting limited. He was actually a really nice bloke. We, did the deed once, and we saw each other for a bit. He lent me more money then. Quite a lot, actually. Tens of thousands of yen. And he kept saying it was fine, whenever I could pay him back. But I couldn't. And things got a bit tense. He threatened me a bit. And it ended with us, well, doing it again. He picked me up in his car. We drove for a bit, ended up at one of those love hotels along the motorway, in Erdogawa Ward or Katsushika Ward, I think. We changed clothes a few times, and yeah, we, did it. Back then, things weren't as regulated as they are now. It wasn't strictly illegal, but, well, they gave me one of those so-called love drugs. Sort of made my feelings go a bit wonky, separated from my will. And I got all worked up about him. And he filmed the whole thing on a video camera. It's quite scary when I think about it now. I was young and daft, wasn't I? But at the time, in that moment, I felt quite, well, excited. A camera lens is just a round black thing, isn't it? Just a circle. But it felt like it was, well, licking my body and face. The angle went up and down, and he was giving me instructions through the camera. But I couldn't really say no, with the drugs and all. The instructions got more and more, well, a bit much really, but I couldn't resist. Like I'd be sitting on a chair, and he'd tell me to lift up my clothes, or put my legs up on the chair, make me do these embarrassing poses. And I was totally fine with it at the time. I changed from my normal clothes into a black dress, and I had this red, I remember it was red, a red leather collar on. And he made me walk around the hotel like a dog, and I had a muzzle on, that round thing. And I was just going around like that, playing doggy games, like walking a dog. Then I walked around the room a bit more, and then I had a normal bath. Then he gave me this rather, well, sexy thing, a baby doll, I think they call it, and made me wear it. And then I, put his, bits in my mouth and did whatever he told me to do. It was all filmed. And afterwards he edited it all nicely and sent it to me as a memory of the day. I think it was also a way of saying, if you don't pay me back, I'll spread this around. Or something like that. The way the video was edited, how should I put it? It was like an 80s J-pop video, and it made me realise that having a bit of style is really important. Anyway, I paid him back everything, broke it off with him, and got him to delete the video. Right everyone, money's really important, so if you're going to borrow it from somewhere proper and pay it back properly. Otherwise, you might end up doing some dodgy things like I did, even if you're a bit, well, excited. So, be careful, yeah? See you in the next video. Cheers. Bye. Sí, buenas noches a todos. Hoy también hemos comenzado. Estoy transmitiendo un monólogo como si estuviera grabando un selfie.
Hoy estoy desde un hotel en Atami Onsen, en la prefectura de Shizuoka. Es un video como para pasar el rato, así que estaría feliz si se centraran en el contenido del que estoy hablando hoy. Hoy tengo una historia un poco vergonzosa que contar. Tengo un pequeño problema con el manejo del dinero, y desde mis días universitarios he estado, es un poco vergonzoso decirlo, pidiendo prestado dinero. Y para pagarlo, he vendido mi cuerpo. He trabajado a tiempo parcial y he hecho muchas cosas para esforzarme y vivir al límite. Y, aunque es una historia vergonzosa, el lugar donde pides dinero prestado cambia, desde lo público hasta lo personal. Y realmente he experimentado una especie de vida en espiral descendente, como la que se representa en algún drama, novela o manga. Esto es un poco vergonzoso. Vine a Tokio y, como tenía problemas de dinero, pedí dinero prestado a un hombre con el que me veía de vez en cuando, y se hizo difícil devolver el dinero, así que terminé pagándole con mi cuerpo. Creo que tengo que hablar de ello. Es muy vergonzoso. Ahora que lo pienso, me pregunto por qué hice algo así. En ese momento, estaba muy interesada en varias cosas, y me daba mucha vergüenza que mi vida y mis elecciones se estuvieran estancando, pero me di cuenta de que en realidad estaba excitada sexualmente. Esa persona era muy amable. Tuvimos relaciones una vez, y tuvimos una relación por un tiempo. También me prestó dinero en ese momento, una cantidad bastante grande en decenas de miles de yenes, y me dijo que estaba bien cuando fuera, pero no pude devolverlo, y las cosas se pusieron más difíciles, y me amenazaron de varias maneras, y como resultado, tuvimos relaciones. En ese momento, me recogió en su coche, condujimos un rato, y luego fuimos a un love hotel a lo largo de la autopista en el barrio de Edogawa o Katsushika, creo. Nos cambiamos de ropa varias veces y tuvimos, digamos, relaciones. En aquel entonces, las regulaciones no eran tan estrictas. Sí, bueno, todavía no era ilegal, por así decirlo. Una llamada droga del amor. Me hicieron usarla, y mis sentimientos se separaron de alguna manera de mi voluntad, y me excité con él. Y él filmó todo con una cámara de video. Ahora que lo pienso, fue algo muy aterrador de hacer. Creo que era joven y estúpida, pero en ese momento, en ese instante, me sentí muy exaltada. La lente de una cámara es solo una esfera negra redonda, ¿no? Un círculo, ¿no? Pero era como si estuviera lamiendo mi cuerpo y mi cara. El ángulo subía y bajaba, y el hombre me daba instrucciones a través de la cámara, pero no podía negarme debido a la droga. Las instrucciones se volvieron cada vez más extremas, pero no pude resistirme en absoluto. Por ejemplo, estaba sentada en una silla y me levanté la ropa, o puse las piernas sobre la silla, y me hicieron hacer poses vergonzosas. Pero estaba totalmente bien con eso en ese momento. En ese momento, me cambié de ropa casual a un vestido negro. Y tenía un collar rojo de cuero. Recuerdo que era rojo. Me hicieron caminar por el hotel como un perro. Y también tenía un bozal, esa cosa redonda. Y estuve haciendo eso todo el tiempo, como jugando a juegos de perros, como paseando a un perro. Y luego caminé por la habitación, y luego me bañé normalmente. Luego me entregaron algo bastante sexy, un baby doll, creo que lo llaman, y me hicieron usarlo. Y luego puse su parte importante en mi boca, e hice lo que me dijo que hiciera. Todo fue filmado, y después de que terminó, lo editó de una manera muy agradable, y me lo envió, como un recuerdo de ese día. Bueno, creo que también significaba: si no devuelves el dinero, lo difundiré, o algo así. La forma en que se editó el video, ¿cómo debería decirlo? Fue editado en un estilo como el J-pop de los 80, y me di cuenta de que el sentido es realmente importante. Le devolví todo el dinero, rompí la relación y le pedí que borrara el video. Todos. El dinero es realmente importante, así que incluso si lo piden prestado, pídanlo prestado de un lugar adecuado y devuélvanlo correctamente. De lo contrario, terminarán haciendo cosas peligrosas como yo, aunque estén un poco excitados. Así que tengan cuidado. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.